Nadie sabía quién era realmente Gael Navarro, el magnate más reservado de Madrid. Pero todo cambió cuando me eligió a mí, un estudiante anónimo de periodismo, para contar su historia. Lo que empezó como una biografía terminó siendo la lucha más dura de nuestras vidas, la de amar sin máscaras en un mundo que no perdona lo diferente. Pensé que era una broma, una cámara oculta, una trampa. Nadie como yo, un estudiante becado de Vallecas, con un portátil prestado y 2 empleos precarios, podía terminar en el despacho de Gael Navarro, el empresario más inalcanzable de España. Pero ahí estaba yo. Y cuando me miró lo supe. Algo iba a romperse para siempre. Todo comenzó con un correo. Un asunto breve. Propuesta de colaboración. El remitente, Lucía Sanz, jefa de comunicaciones de Grupo Navarro. Lo abrí mientras comía un bocadillo sentado en un banco de la Complutense. Casi lo eliminé sin leer. Gael Navarro está interesado en conversar contigo para un proyecto de biografía autorizada. Tu artículo sobre jóvenes emprendedores fue determinante para esta decisión. Me reí en voz alta. El Gael Navarro. ¿El tipo que había fundado 3 unicornios tecnológicos antes de cumplir 35? ¿El mismo que no daba entrevistas, que no aparecía en redes, que era famoso por su hermetismo? Ese. Acepté por curiosidad. La reunión fue 2 días después, en la última planta de su torre en Chamartín. Me vestí como pude, no dormí la noche anterior. Intentaba memorizar cifras, datos, entrevistas sueltas, pero no sirvió de nada. Cuando entré, él ya me esperaba. Leo Jiménez, dijo sin sonreír. Gracias por venir. Tenía una presencia que no pedía permiso. Su voz era tranquila, pero todo en él era tensión contenida. Me ofreció café. No lo toqué. ¿Sabes por qué estás aquí? Supongo que quiere que escriba su biografía. Exacto, pero no una biografía cualquiera. Quiero que cuentes lo que nadie sabe, ni mis inversores, ni mi familia, ni mis socios. Lo miré, dudando. ¿Y por qué yo? Se inclinó hacia mí. Porque leí todo lo que has escrito. No embelleces, no lames botas, observas, y no te asustas de lo humano. Me quedé en silencio. Él siguió. Tendrás acceso total. Estarás conmigo en el trabajo, fuera de él, cuando viaje, cuando duerma mal, cuando discuta con mi madre. Necesito que lo muestres todo, sin filtros. ¿Y cuál es el objetivo? Ser visto, por fin. Hubo algo en su mirada que me desarmó. Era un hombre poderoso, pero roto por dentro, y lo sabía. Por eso me necesitaba. ¿Cuánto tiempo? 3 o 4 meses. Y serás bien pagado. 150.000 ahora. Otros 50 si el libro sale antes del lanzamiento de nuestro próximo producto. Mi mundo se tambaleó. Jamás había visto tanto dinero junto, ni en teoría. Necesito pensarlo, logré decir. Asintió. Pero antes de que me fuera, dijo algo que no olvidé. Si aceptas, verás partes de mí que nadie conoce, pero también veré partes de ti. ¿Estás listo para eso? Acepté esa noche, no por el dinero, ni siquiera por el libro, por él. Había algo en su forma de hablar que me hacía sentir que no estaba mintiendo, que realmente quería ser conocido. El primer día lo vi salir de su edificio en una mañana fría. Me saludó con una ligera inclinación de cabeza. Iba serio, como siempre, pero noté que esperaba que hablara. No lo hice. Durante la primera semana me mostró su agenda, sus reuniones, su equipo. Nadie me saludaba. Era como si fuera invisible. Solo él me trataba como si estuviera ahí por algo más que un encargo editorial. ¿Qué ves cuando me observas?, preguntó un día mientras esperábamos un café. Alguien que se esfuerza por parecer que todo está bajo control. Sonrió. No dijo nada. Comencé a escribir por las noches. Fragmentos, ideas, frases suyas que me impactaban. Estaba construyendo su historia, pero no podía evitar notar cómo mi propia vida se deshacía por dentro. Mi pareja de entonces, Javier,
Empezó a reclamar mis ausencias. Mis padres dejaron de llamarme. Mis amigos pensaban que me estaba vendiendo al capitalismo. Pero yo no podía alejarme de Gael. Algo me ataba a él. Una noche, después de una cena de negocios, subimos juntos en su coche. «No deberías confiar tanto en mí», dije sin pensarlo. Él me miró un segundo, sin quitar la vista de la carretera. «¿Por qué lo dices?» «Porque te estoy conociendo demasiado». «Ese es el punto, Leo. Te estoy dejando hacerlo». El coche se detuvo frente a mi piso. Antes de bajar dijo: «Mañana quiero mostrarte algo personal. No pregunté qué, solo asentí. Y esa noche no dormí, porque sabía que la línea entre contar su vida y formar parte de ella estaba por romperse. No sabía qué esperaba encontrar, pero no era eso. Gael me llevó a un lugar discreto, fuera del centro. «Aquí vengo cuando necesito recordar por qué empecé», dijo. Era un local modesto, vacío, con algunas computadoras viejas y fotos descoloridas pegadas en la pared. «Aquí fundé mi primera empresa», explicó. «Tenía 20. Nadie creía en mí, ni mis profesores ni mis padres. Solo el tipo que me alquilaba este garaje. Lo vi diferente esa tarde, más real. No el empresario intocable de los medios, sino un hombre marcado por la soledad». «¿Y por qué dejaste de venir?» «Porque me convencí de que ser débil era peligroso». Esa frase me persiguió días. Desde entonces, nuestras conversaciones cambiaron. No eran entrevistas, eran confesiones. Me hablaba de su infancia, de cómo escondía su cuaderno con ideas bajo la cama, porque su padre decía que soñar no llenaba el plato, de cómo una profesora le dijo una vez que estaba destinado a algo grande, y fue la única que lo animó. Una tarde, mientras revisaba el borrador del primer capítulo, Gael me pidió que lo acompañara a una reunión informal con sus inversores. Era viernes, casi de noche. Yo no pintaba nada allí, pero él insistió. «Solo escucha. Observa cómo hablan, cómo mienten». Lo hice. Y en medio de la cena, uno de ellos, un empresario catalán mayor, preguntó: «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo asistente?» «Es mi biógrafo», respondió Gael sin dudar. «¿Y para qué necesita un libro alguien como tú? ¿No te basta con la fama?» La risa de los demás me dejó helado. Gael no respondió. Solo me miró. Y en esa mirada estaba todo: vergüenza, rabia, impotencia. Al salir no dijo palabra. Caminamos en silencio hasta su coche. «No les hagas caso». Intenté romper la tensión. «No me afecta lo que dicen», mintió. Pero en los días siguientes lo vi distinto. Se volvía más frío con su equipo, más impaciente, dormía menos, me llamaba a horas absurdas solo para comentar detalles sin importancia. Una noche lo enfrenté. «Estás cayendo», le dije. «Te estás convirtiendo en el hombre que ellos quieren que seas». «¿Y qué quieres tú que sea?», respondió con dureza. «Alguien que no tenga miedo de mostrarse humano». Guardó silencio. Luego dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. «No te confundas. No somos amigos. Esto es un trabajo». Asentí. Me fui sin mirar atrás. Esa noche borré 3 páginas del libro. Pasaron 3 días sin hablar. Pensé que el proyecto había terminado, que todo lo construido se había roto. Pero entonces recibí un mensaje de su asistente. «El señor Navarro desea que lo acompañes a Barcelona este fin de semana. Asunto personal». Acepté. No sabía por qué, pero acepté. En el avión apenas hablamos. Él leía informes. Yo fingía que no me afectaba. Al llegar, nos dirigimos directamente a una casa en las afueras. «Mi hermana se casa», dijo. «¿Y yo qué hago aquí?» «Necesito que veas otra parte de mi vida. La parte que oculto». El ambiente familiar era tenso. Su padre lo recibió con un apretón de manos frío. Su madre sonrió forzadamente. La hermana, en cambio, corrió a abrazarlo. Había cariño ahí, pero también muchas cosas no dichas. Durante la cena, su padre preguntó sin rodeos:
¿Y cuándo vas a sentar cabeza, Gael? Él evitó la mirada. Cambió de tema. Nadie insistió. Pero el aire se volvió espeso. Esa noche, en el hotel, lo escuché llorar por primera vez. No hice preguntas. Solo me senté a su lado en silencio. «No puedo con esto», susurró. «¿Con qué?» «Con fingir, con hacer creer que todo está bien, con vivir a medias». Lo miré. Quise abrazarlo, pero no me moví. Él tampoco. Solo permanecimos allí, respirando el mismo dolor. A la mañana siguiente, cuando su padre volvió a insistir con el tema del matrimonio, Gael explotó. «¿Qué esperas de mí? ¿Que me case con alguien que no amo solo para complacerte?» Un silencio mortal invadió la sala. La madre bajó la mirada. La hermana lo tomó del brazo. El padre se levantó y se fue. Cuando volvimos a Madrid, en el coche me dijo: «No sé si puedo seguir cargando con esto». «Entonces deja de hacerlo», dije. «¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si por no arriesgarlo todo te quedas sin nada real?» No respondió. Pero al día siguiente volvió a llamarme. Esta vez para contarme algo que no esperaba. «Hace años estuve comprometido. Se llamaba Clara. Pero no fue real. Yo solo quería encajar. Ella también. ¿Y ahora? Ahora estoy cansado de mentirme. Y por primera vez vi algo distinto en su mirada. Algo que no estaba dirigido a su empresa, ni a su legado, ni al libro. Estaba dirigido a mí». Desde aquella confesión, algo cambió. Gael no lo dijo en voz alta, pero empezó a tratarme distinto. Más pausado. Menos defensivo. Me incluía en reuniones, comidas, incluso cenas con su equipo. Yo intentaba mantener la distancia, pero su presencia se me colaba por todos los poros. Un jueves, tras una jornada interminable, me pidió que lo acompañara a su apartamento. Decía que necesitaba revisar unos documentos conmigo. Mentía. O al menos no era solo por eso. La noche era húmeda. Madrid se preparaba para una tormenta. Subimos en silencio. Ya dentro abrió una botella de vino sin decir nada. Me ofreció una copa. Acepté. «¿Estás cómodo aquí?», preguntó. «¿Aquí como en tu casa o aquí como en tu vida?». Sonrió, pero no respondió. Nos sentamos. Las horas pasaron entre anécdotas, risas y silencios que se alargaban más de lo normal. Había tensión, de esa que no necesita palabras. «Leo», dijo de pronto, «¿te has enamorado alguna vez de alguien que no debías?». Tragué saliva. «Sí». «¿Y qué hiciste?». «Me fui. No quise arruinarlo todo». Gael bajó la mirada. Luego la levantó y me sostuvo la mirada durante demasiado tiempo. «Yo no quiero irme», murmuró. No pude decir nada. Solo lo miré, esperando que hiciera algo. O que no lo hiciera. Pero lo hizo. Se acercó, lento, casi con miedo, y me besó. Fue torpe, tenso, urgente, pero real. No supe cómo responder al principio. Luego simplemente lo hice. Le devolví el beso como si no hubiera nada más. Cuando se separó, respiraba rápido. «Lo siento», susurró. «No debería haberlo hecho». «Yo tampoco debería haber respondido», dije. Nos quedamos quietos. La tormenta comenzó afuera, como si sellara lo que acababa de pasar. «¿Qué significa esto?», pregunté. «No lo sé, pero no quiero fingir más». A partir de esa noche, todo se volvió más confuso. Seguíamos trabajando juntos. Nadie sabía lo que había entre nosotros. Pero nuestros gestos se volvían más íntimos. Nuestras miradas, más largas. Los silencios, más elocuentes. Una tarde, durante una reunión de alto nivel, me presentó como siempre. «Él es Leo, el escritor del libro». Uno de los inversores levantó una ceja. «¿Y también escribe tus noches?». La sala estalló en risas. Yo me congelé. Gael lo miró con frialdad. «Si vuelves a insinuar algo así, te vas por esa puerta y no regresas», dijo con voz cortante. El silencio que siguió fue absoluto.
Nadie se atrevió a hablar durante un minuto. Cuando salimos, él estaba furioso. «Esto es lo que pasa si dejamos que se note», dijo. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos escondiéndonos?» «No es tan fácil, Leo. No entiendes lo que está en juego». «Sí lo entiendo. Pero también entiendo que vivir con miedo no es vivir». Esa discusión nos marcó. Durante días apenas nos hablábamos. Yo seguía escribiendo el libro. Él se encerraba en su mundo. Pero el silencio dolía más que cualquier otra cosa. Una noche me llamó de improviso. «Ven, por favor». Fui. Lo encontré en la azotea de su edificio, empapado bajo la lluvia. «¿Estás loco?», le grité. «Quizá, pero prefiero mojarme aquí que seguir seco en una vida vacía». Me acerqué. Sin decir palabra, me abrazó. Lloraba, sin vergüenza. Lloraba como un niño que no sabe cómo arreglar lo que rompió. «Tengo miedo, Leo. Mucho. Pero más miedo me da perder esto». «¿Y qué es esto?» «Tú». Lo abracé más fuerte. No dijimos más. No hacía falta. Días después, una foto. Un periodista había captado un momento nuestro saliendo de un restaurante en Chueca. Nada explícito, pero suficiente. El titular: «Relación íntima entre Gael Navarro y su biógrafo». El escándalo no tardó. Llamadas, correos, filtraciones. La junta directiva exigía explicaciones. Sus socios internacionales amenazaban con romper contratos. Gael no hablaba, ni conmigo ni con nadie, pero lo vi hundirse. «Tienes que decidir», le dije una tarde. «¿Quieres seguir escondiéndote o enfrentar lo que venga?» «No quiero que te destruyan por mi culpa». «Ya me estás destruyendo al negarme». Silencio, solo eso. Luego, algo que no esperaba. «Prepárate, mañana voy a hablar». «¿Con quién?» «Con todos». La rueda de prensa fue convocada con menos de 24 horas de antelación. El rumor ya era imparable. Las imágenes de Gael y yo en la calle habían inundado redes, foros empresariales, incluso noticieros generalistas. Algunos lo defendían. Otros pedían su cabeza. Yo no sabía si debía asistir. No me lo pidió. No me dijo nada en toda la mañana. Aún así, fui. Me quedé detrás, entre el público, lejos de los focos. Gael subió al estrado sin papeles, sin apuntes. Lo vi respirar hondo. Luego habló. «Gracias por venir. Seré breve». Su voz no temblaba, pero su mandíbula estaba tensa. «Durante los últimos días se ha especulado sobre mi vida personal. Muchos han querido llenar los espacios vacíos con suposiciones. Hoy vengo a aclararlo». Una pausa. Nadie respiraba. «Sí, estoy manteniendo una relación con Leo Jiménez, el autor de mi biografía. Y no voy a esconderlo». Un murmullo recorrió la sala. Algunos tecleaban frenéticamente. Otros simplemente observaban en silencio. «Sé lo que esto implica», continuó. «Riesgos, pérdidas, reacciones adversas. Pero también sé que no quiero seguir representando una versión de mí que ya no me pertenece. No más máscaras, no más negociaciones con mi verdad». Sus ojos buscaron los míos. Me encontró. Asintió levemente. «Me enamoré de alguien que me ve por completo. No por lo que tengo, sino por lo que soy cuando nadie me observa. Y si eso es un problema para algunos, tendrán que decidir si quieren seguir caminando conmigo o no». Terminó sin esperar preguntas. Bajó del escenario. El equipo de comunicación lo rodeó. Pero él solo caminó hacia la salida. Cuando pasó cerca de mí, murmuró: «Nos vemos en casa». La reacción fue inmediata. Ese mismo día, 3 socios internacionales anunciaron la congelación de acuerdos. En redes algunos lo llamaban valiente, otros irresponsable. Columnistas de negocios debatían si su orientación afectaría la confianza de los inversores. Algunos empleados pidieron claridad sobre los valores de la empresa. Pero también llegaron mensajes inesperados. Un correo de un joven programador anónimo. «Gracias por mostrarnos que podemos existir sin miedo». Una carta firmada por 50 empleados agradeciéndole por abrir puertas.
En casa el silencio era espeso. Gael se encerraba horas frente al ordenador. Apenas comía. Yo intentaba no estorbar, pero cada vez que lo miraba sabía que algo se estaba rompiendo por dentro. ¿Te arrepientes?, pregunté una noche. No, dijo sin dudar, pero me duele. ¿Qué parte? La traición de los que decían apoyarme, el silencio de mi familia. El ver que aún hay quienes piensan que amar me hace menos capaz. No lo eres, afirmé. Lo sé, pero me cuesta recordarlo cuando todo se cae. Esa noche se quedó dormido en el sofá. Yo me senté a su lado, escribí sin parar. No sobre la empresa ni los escándalos. Escribí sobre el hombre que tenía miedo, y aún así habló. Sobre la lucha de ser honesto cuando todos esperan lo contrario. Días después, su madre lo llamó. «Quiero verte». Él dudó, pero fue. Volvió 2 días después, distinto, más sereno. Me contó que su madre había llorado, que no lo entendía del todo, pero lo amaba, que su padre no apareció, pero su hermana sí, y lo abrazó sin preguntar nada. Por primera vez no sentí que tenía que justificarme. Me dijo. El libro estaba casi terminado, pero algo me decía que aún faltaba la parte más importante. Una tarde, mientras revisábamos juntos los últimos capítulos, lo vi dudar. «¿Qué pasa?» «Falta algo», dijo. «¿El qué?» Me miró fijamente. «Nosotros». Me sorprendió. «¿Quieres que lo pongamos?» «No todo, pero sí lo esencial. No quiero que dentro de 20 años alguien lea esto y piense que me escondí incluso en mi propia historia». «¿Y estás preparado para lo que venga?» No sé si se está preparado para eso alguna vez, pero no quiero volver atrás. Esa noche escribimos el último capítulo juntos. Hablaba de riesgos, de amor, de decisiones que cambian el rumbo de todo. No era una confesión, era una declaración. El día del cierre editorial, mientras firmábamos los permisos, su equipo legal preguntó si era buena idea incluir esa parte. Gael los miró y dijo: «La historia es mía, y así debe ser contada». La biografía salió a la venta en marzo. El título lo eligió él: Sin disfraces, la historia de Gael Navarro. No fue una campaña ostentosa. No hubo firmas masivas ni entrevistas en platós. Solo un comunicado breve y la portada. Su mirada directa, sin adornos. Las primeras críticas fueron demoledoras. Algunos lo tachaban de oportunista, otros de imprudente. Pero las ventas se dispararon. No por el morbo, por la verdad. Los lectores se aferraban a los fragmentos más íntimos, las dudas, la ruptura con su padre, las noches en vela en los pasillos de la empresa. Y sí, también nuestra historia, no como un escándalo, sino como una parte más de lo que él era. «No puedo creer que esté pasando», dijo Gael una tarde, mirando su móvil inundado de mensajes. «¿Te arrepientes?» «Al contrario, siento que por fin estoy viviendo mi vida». Hubo repercusiones, claro. Algunas marcas cortaron lazos. Un par de medios de negocios vetaron su nombre. Pero también llegaron invitaciones de universidades, asociaciones, fundaciones que querían escuchar a un hombre que había aprendido a hablar desde la verdad. Un día, al salir de una charla, se le acercó un chico joven, nervioso. «Gracias por no esconderte. Yo tampoco quiero hacerlo más». Gael no supo qué decir. Solo lo abrazó. Y ese gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Con su familia, las cosas tardaron. El padre no asistió a ninguna presentación, ni respondió a sus mensajes, pero su madre lo llamó cada semana. Su hermana nos invitó a su casa por Navidad. La sobrina de Gael me preguntó si yo era el chico del libro. Él se rió y asintió. En casa todo era distinto. Seguía trabajando mucho, pero ya no se perdía las cenas. Algunos viernes cocinábamos juntos. Hablábamos sin prisa, planeábamos escapadas cortas. «¿Y ahora qué?», pregunté una noche. «Ahora aprendemos a estar tranquilos», dijo, «sin tener que demostrar nada a nadie. Yo terminé mi máster. Empecé a escribir ficción, historias pequeñas sobre gente común.
pero cada vez que mencionaban el libro de Gael me sentía orgulloso. No por la fama, sino por lo que significaba. Un día él llegó con una caja en las manos. ¿Qué es esto? Una propuesta. Dentro había llaves. ¿De qué? De un piso. Nuestro. Me quedé en silencio. No te estoy pidiendo matrimonio, dijo sonriendo. Te estoy pidiendo espacio. Futuro, rutina compartida. Asentí sin pensarlo. Nos mudamos en primavera. El edificio tenía una vista al sur, y cada atardecer lo veíamos desde el pequeño balcón. No era lujoso, no lo necesitábamos. Tenía lo justo. Calma, libros, café y 2 vidas entrelazadas. Un domingo, mientras desayunábamos en silencio, él dijo: «Nunca pensé que alguien se quedaría». ¿Y ahora? Ahora entiendo que quedarse es una elección que se hace cada día, y yo la haré mientras tú también la hagas. Nos miramos. No hacía falta más. La historia de Gael ya no era solo suya. Había llegado a miles, cambiado discursos, provocado preguntas, pero lo más importante era lo que cambió en él. Ya no necesitaba esconderse detrás del éxito, ni callar lo que dolía, ni fingir que el amor era un lujo que no podía permitirse. Y yo, que entré en su vida como observador, terminé formando parte de ella. A veces me preguntan si fue difícil, si valió la pena. La respuesta es sencilla. Sí, fue difícil. Y sí, valió cada segundo.